Buenas tardes, estimado profesor y audiencia en general. Ante todo, mi grupo y yo anhelamos que se encuentren muy bien, aún más dada la coyuntura actual. La siguiente exposición consiste en la presentación de dos preguntas, las cuales se basan en dos textos diferentes. Por un lado, el texto de Thomas Kuhn, denominado La estructura de las revoluciones científicas, para especificar el capítulo Naturaleza y necesidad de las revoluciones científicas. Por otro lado, también basaremos nuestras respuestas en el texto de Jan Hawking, el cual se denomina ¿Qué es el realismo científico? Como grupo, hemos decidido ponerle de título a nuestra presentación el realismo en términos de la estructura de las revoluciones científicas. La estructura de nuestra presentación es la siguiente. Como bien mencioné, el objetivo de la sesión es responder dos preguntas acerca de nuestros conocimientos en base a los textos ya mencionados. Por ello, hemos decidido dividir las diapositivas a modo de definir conceptos clave que van a permitir comprender mejor las respuestas. A continuación, los integrantes del grupo son José Torres, Francesco Cabenego, Diego Yaxa, Sofía Dávila, Jaime Usuriaga y mi persona, Nicole Quispe. A continuación, le doy la palabra a mi compañero José Torres para que pueda continuar con la exposición. Un paradigma es un modelo el cual se sostiene bajo enunciados autofundamentados. ¿Qué significa esto? Significa que las bases por las cuales se rigen estos modelos no pueden ser contraargumentados debido a que se consideran como leyes o definiciones. Los paradigmas pueden ser reemplazados por uno que explique las anomalías que la ciencia anteriormente con los paradigmas establecidos no podían darle una explicación. Son aceptados universalmente por la comunidad científica al validarse, siempre y cuando se valide que dichos nuevos paradigmas explican anomalías que la ciencia anteriormente no podía explicar. Además, nos tiene que dar un campo de visión más completo y tiene que dejar abierta una serie de problemas para que puedan ser resueltas mediante las futuras investigaciones. Sin embargo, en un futuro estos paradigmas serán reemplazados por otros los cuales expliquen mejor la ciencia. Bueno, acá podemos ver dos paradigmas. Este es del flogisto, el cual nos dice que es una sustancia misteriosa que forma parte de los cuerpos combustibles. ¿Cuál era la anomalía de esta teoría? La anomalía era que cuando quemábamos cierto tipo de metal, las cenizas que obteníamos pesaban más que el material. ¿Qué significa esto? Es algo ilógico, ¿no? Porque se supone que si cuando quemas algo se libera flogisto, algo que quemas se liberó el flogisto debería pesar menos. Sin embargo, no sucedía así. Años después, Lavoisier hizo el experimento, pero le quitó el paradigma del flogisto y pudo descubrir, aparte de descubrir la teoría de la conservación de la materia, pudo descubrir un nuevo elemento, el oxígeno, para esa época. Y con estas teorías que Lavoisier ya había descubierto, pudo descartar la teoría del flogisto, que ahora ya se quedaría descartada. Bueno, ahora le voy a dar pase a mi compañera Nicole. El realismo científico según Jan Hawking. Las entidades, estados y procesos descritos por teorías correctas realmente existen. Es de aquí que parte nuestro texto y este es un concepto general que le puede dar nuestro autor al tema. Pero antes, para comprender exactamente qué es el realismo científico, es necesario explicar cuál es el objetivo de la ciencia. Bueno, la ciencia busca explicar fenómenos y para ello es necesario describir de qué se constituye lo que queremos explicar. El realismo científico nos dice que aquello que se aproxima a la verdad o que es verdadero, entonces es real. ¿Qué queremos decir con esto? Durante mucho tiempo y a lo largo de la historia se han ido planteando supersticiones que buscan explicar lo que ocurre en nuestra vida diaria o los fenómenos que gobiernan nuestra vida, la realidad en general. Y si alguno de ellos aparentemente es correcto, entonces este es real. Existen dos tipos de realismo. Por un lado, el realismo de teoría busca explicar los fenómenos de la realidad en base a definiciones. Por otro lado, el realismo de entidades lo hace mediante protagonistas, podríamos decir como los quarks.
son los protagonistas de algo. Ahora, el problema con el realismo de teoría es si puede o no acercarse a la verdad. Y el problema con el realismo de entidades es si existe o no. A continuación, le paso la voz a mi compañero para que pueda explicar mejor el siguiente tema. Teniendo en cuenta entonces todo acerca de las anteriores diapositivas, podemos responder a la pregunta ¿de qué manera se puede entender el realismo científico en la noción de paradigma presentada por Kuhn? Bueno, entendiéndolo desde la noción de paradigma, sería un concepto unitario que engloba todo lo que se conoce en un momento determinado, teniendo su propio paradigma cada época histórica, como se explicó esto un poco en la diapositiva número 3. Así la ciencia va mejorando poco a poco hasta que el paradigma usado ya no sea capaz de explicar todo lo que se conoce y se crea otro que lo sustituya, llamándose esto el proceso de revolución científica. Bueno, es para dar de esta forma explicación a los nuevos fenómenos que se han conocido, aquello que escapa del paradigma anterior y que llega a poder sustituirlo. Como ejemplo, me gustaría poner algunos ejemplos para explicar mejor este caso. Tendríamos con que el modelo de Aristóteles, planteado en el siglo IV a.C., ya no es útil en el siglo XVI. Es así como este modelo se sustituye por uno nuevo, el cual no es creado primero hasta el siglo XVII por Isaac Newton, encontrándonos así con una revolución científica entre los siglos XVI y XVII. Este mismo paradigma, que se ha creado a partir de la obra de Newton, sigue su curso como ciencia normal hasta que se descubre el segundo principio de la entropía, que es incompatible con el paradigma de Newton. Bueno, en este caso se presenta el mismo problema y se genera otra revolución científica, la cual culmina con un nuevo paradigma. Antirrealismo. ¿Qué es el antirrealismo? El antirrealismo sostiene que las entidades teóricas que postulan la ciencia no existen, sino que el objetivo de la ciencia es proporcionar una verdadera descripción solo de una parte del mundo, que esta vendría a ser la parte específica. Es decir, cosas, hechos u objetos percibidos directamente por el ser humano. Algunos ejemplos pueden ser vehículos, plantas, animales, casas, árboles, etc. De este modo, los antirrealistas consideran como verdades únicamente las teorías científicas que están construidas directamente sobre pruebas. ¿Qué es el progreso de las ciencias? Para poder comprender ello, es necesario entender la palabra progreso como el resultado de un logro que nos aproxima más hacia un objetivo. Es importante entender que para que exista progreso, tiene que haber un fin. Pero, ¿cómo ocurre este progreso? Verán, esto se puede dar tanto de forma acumulativa o a través de revoluciones. Me explico. La primera consiste en agrupar o agregar nuevos paradigmas a los ya existentes, dando pase a uno más complejo y abarcante. La segunda nos habla sobre un desarrollo no acumulativo, en el que el paradigma es reemplazado. Esto se debe a que encontró una traba en un aspecto de su desarrollo que no le permite seguir desarrollándose. Pero ojo, para que ocurra este nuevo paradigma, tiene que haber primero un debate entre la comunidad. Muy bien, ahora le daré pase a mi compañera Sofía. Ahora vamos a ver cuáles serían buenos argumentos contra la postura antirrealista para entender el progreso de las ciencias. Como ya hemos visto anteriormente, el progreso de las ciencias se da cuando hay un cambio de paradigma, que sucede porque hay fenómenos, hay anomalías que ya no se pueden explicar con los antiguos paradigmas. Frente a ello, la postura antirrealista nos plantea que no podemos estar seguros de la veracidad de estos nuevos paradigmas, de sus entidades teóricas y de sus teorías, porque la ciencia cambia constantemente y ya se ha visto que un paradigma que se creía verdadero en un principio pasa a ser totalmente falso cuando hay un cambio de paradigma. Bueno, frente a ello podemos refutar que el verdadero propósito de la ciencia es explicar fenómenos y no importa tanto la veracidad de estos paradigmas, lo que importa es que nos ayuden a explicar fenómenos que nos brinden más respuestas. Por lo tanto, el progreso de las ciencias mediante un cambio de paradigma
se hace totalmente racional. Habiendo concluido con la presentación, agradecemos su total interés y su valoración hacia nuestro trabajo. Para finalizar, en el caso de que exista alguna duda acerca de las respuestas de nuestro trabajo o las preguntas como tal, le invitamos a nuestra audiencia a precisarlas para que alguno de nuestros expositores pueda responderla de mejor manera. Muchas gracias.